Hola a todos. He hecho entre 100 y 500 soldadores de calentamiento instantáneo, tanto de red como autónomos. Algunos de ellos los regalé a amigos y familiares, y otros nunca llegaron a tener una carcasa. Y todavía están acumulando polvo, en algún lugar por ahí. Durante los días de cuarentena general, decidí ocuparme con algo y fabricar un soldador similar para uso personal, pero no del todo común. El soldador que veis ahora es completamente autónomo, es decir, se alimenta de una batería incorporada. Se calienta, en un par de segundos y tiene la capacidad de ajustar la potencia. Yo diría que la construcción es bastante exitosa y cómoda. Este soldador es de tipo impulsivo. Estos, en particular, suelen ser de red e incluso ahora hay similares. Se pueden comprar, pero no como el nuestro. Los soldadores comprados se alimentan de la red y contienen un transformador de red de hierro, cuya bobina secundaria es una barra gruesa cerrada por la punta. Debido al cortocircuito y a la resistencia relativamente alta de la punta, esta última se calienta. El principio es muy simple. Ya he mostrado muchos esquemas y construcciones de tales soldadores, en los que utilicé una fuente de alimentación conmutada en lugar de un transformador de hierro. Este soldador tiene un principio de funcionamiento similar. Completamente impulsivo, solo que por dentro. Tiene un convertidor de voltaje reductor. El convertidor se alimenta de baterías de iones de litio de alta corriente. El convertidor incluye un transformador de impulsos, cuya bobina secundaria está cerrada con una punta de hierro. La corriente en esta bobina es enorme, lo que provoca el calentamiento de la punta. A las preguntas del tipo, ¿por qué no simplemente cerrar el circuito con la punta? Las baterías. Pasando por alto el convertidor, responderé brevemente. ¿Destruirás la batería o derretirás la punta? En este caso, el voltaje en la bobina secundaria es muy bajo, pero debido al gran calibre del cable, la corriente es alta. Además, podemos regular la potencia del convertidor y la temperatura de la punta en general. Esquema. Es un convertidor reductor completo, de dos tiempos, solo que de tamaño pequeño. Topología push-pull. Tenemos un transformador toroidal de impulsos, controlado por un par de potentes MOSFET RF3205. Y estos son controlados por un controlador PWM SG3525. La frecuencia de trabajo del controlador PWM depende de los valores nominales de los componentes indicados. Con esta configuración, la frecuencia de salida será de aproximadamente 30 a 32 kHz. El resistor indicado es responsable del tiempo muerto. Es la pausa, durante la cual los transistores están cerrados. Es necesaria para que el controlador PWM interno tenga tiempo de descargar completamente la puerta del transistor de un lado antes de que se abra el otro transistor. En este caso, dado que solo tenemos un par de transistores o uno por cada lado, no tiene sentido hacer el tiempo muerto demasiado largo. El condensador indicado es responsable del arranque suave. Es el aumento gradual de la duración de los impulsos de control en el momento del arranque del inversor. Evita la formación de grandes corrientes durante el arranque. En el esquema tenemos varios resistores variables. Dos de ellos son ajustables, y el tercero es responsable de la regulación de la potencia. De hecho, la regulación de la potencia consiste en que cambiamos manualmente el ciclo de trabajo de los impulsos de control. Con esto regulamos el tiempo que los transistores permanecen en uno de los dos estados. Cuanto más tiempo estén abiertos los transistores, mayor será la potencia. El devanado secundario del transformador es de bajo voltaje, pero la corriente en este devanado es grande. Está cargado con la punta. Ahora, sobre lo que hace aquí la placa del convertidor elevador MT3608. Inicialmente, planeaba alimentar este soldador con 3 baterías de alta corriente 18650, pero luego cambié de opinión, ya que el tamaño del soldador en ese caso sería grande. Al final, reduje la cantidad de baterías a 2, es decir, el voltaje nominal total es de 7,4 voltios. Los transistores de efecto de campo que utilicé son bastante buenos. Pero para que se abran completamente y la resistencia de su canal abierto sea lo más baja posible, bueno, para que no se calienten, es necesario aplicar impulsos de control a sus puertas con un voltaje mínimo de 10 voltios. Y recordamos que nuestra batería es de 7,4 voltios. Además, el voltaje mínimo de alimentación del controlador PWM SG3525 es de 8 voltios. Para matar dos pájaros de un tiro, alimenté el chip desde la placa del convertidor MT3608 a su entrada.
Llegan voltios de las baterías, en la salida. Se establecen 12 voltios, que van al controlador PWM, y la alimentación principal se toma directamente de las baterías. El botón de encendido del soldador suplemente suministra energía a la entrada de la placa MT3608. Por lo tanto, inicia el control y el inversor en general. Y la alimentación principal está conectada todo el tiempo a la batería, y prácticamente no consume nada de ella si el botón no está presionado. Esto respecto al esquema. Ahora sobre los componentes. Transformador, toroidal con una permeabilidad de 2300. El fabricante es desconocido. El bobinado primario originalmente contenía 14 vueltas o 2 de 7 con un punto medio. Luego reduje el número de vueltas, ya que planeaba alimentar el convertidor con un voltaje más bajo. El bobinado está enrollado, con leads wire de 40, hilos paralelos de diámetro Cada hilo. Por supuesto, todos los cables están en aislamiento de laca. El bobinado secundario tiene 2 vueltas, también, de leads wire, aunque se puede usar una barra de cobre. Y se eligió el leads wire porque es más fácil de enrollar. El número de hilos del bobinado secundario es 140. El cable es el mismo que en el caso del bobinado primario. Transistores de efecto de campo, cualquiera con un voltaje de drenaje a drenaje de 20 a 30 voltios y con una corriente de drenaje de 30 amperios o más. Elija transistores con la menor resistencia posible del canal abierto. A baja potencia, los transistores están fríos, pero es necesario montarlos en un disipador de calor. Si el disipador de calor es común, las bases de los transistores deben estar aisladas. En mi caso, el disipador de calor está hecho de un par de ángulos de aluminio. Las baterías son de este tipo, estándar 18650, conectadas en serie. No son baterías comunes, sino de alta corriente, lo que significa que pueden descargarse con corrientes grandes de 20 a 30 A. Las baterías de iones de litio comunes de portátiles no sirven aquí, ya que el circuito consume corrientes enormes, especialmente en el momento de calentar la punta. Afortunadamente, este soldador solo funciona cuando está soldando, es decir, en el momento de presionar el botón. Y si se desea, se puede reducir la potencia. La batería está complementada con una placa de protección de 20 amperios. Esta placa protege las baterías de la descarga profunda, la sobrecarga y los cortocircuitos. La placa también está equipada con un sistema de balanceo de celdas. Es una opción muy importante. El balanceo es la clave para una larga y feliz vida útil de sus baterías. La placa de protección desconecta las baterías cuando alcanzan un voltaje de aproximadamente voltios. Más o menos. Y gracias al uso del convertidor elevador MT3608. El inversor funciona perfectamente incluso con un voltaje tan bajo. Botón de encendido. Prácticamente cualquiera sin fijaciones. Al final, coloqué un microinterruptor común. La punta se puede hacer de una varilla de hierro con un diámetro de 2 a 3 mm. En mi caso, es una varilla de un electrodo de soldadura. La punta de hierro, a diferencia de la de cobre, se calienta más rápido. Y lo más importante, es casi eterna. Tendrás que cambiar una punta así después de muchos años, incluso si usas el soldador activamente. A la punta le damos aproximadamente esta forma y tratamos el extremo para reducir su diámetro. Esto es necesario para que el extremo se caliente más rápido. Este tipo de punta es muy fácil de estañar y es cómoda para trabajar. Los soportes de la punta están hechos de terminales de montaje de latón. Ajuste. Si todo está ensamblado correctamente, el transformador está calculado, todos los componentes son originales y no hay soldaduras descuidadas en la placa, el circuito funcionará de inmediato. El ajuste es bastante sencillo. Primero necesitas instalar la punta, luego, girando los trimmers indicados, establecer los límites de potencia. Es decir, limitar la potencia máxima del soldador para que la punta no se derrita, sino que se caliente a un máximo de 450 a 500 grados. Y el límite inferior debe establecerse de tal manera que, en la posición de mínima potencia del potenciómetro principal, la punta se caliente a unos 250 a 300 grados. He instalado estos resistores ajustables, específicamente para que puedas adaptar el soldador a una punta determinada. Por ejemplo, si la punta es delgada, la duración máxima de los impulsos puede simplemente derretirla, y es necesario limitar la duración. Y si la punta es gruesa, puede que la potencia no sea suficiente para un calentamiento normal, y es necesario aumentarla con los trimmers.
Bueno, y el potenciómetro principal cambiará estrictamente la potencia dentro de los límites seleccionados. Espero que todo esté claro. Pero, teniendo en cuenta que la punta de hierro es prácticamente eterna, es decir, no tendrás que cambiarla, puedes. También puedes reemplazar el potenciómetro principal con un trimmer, estableciendo la temperatura óptima para soldar y no volver a tocarlo. Y si se necesita ajustar la potencia, este resistor se saca fuera del cuerpo y se hace una escala analógica de temperaturas. Y eso es todo. Quiero que lo entiendas correctamente. Ajuste de potencia. Está aquí. Pero esto no es de ninguna manera una termostabilización. La temperatura establecida en la punta no se mantendrá estable y depende del voltaje de alimentación. El cuerpo se tomó de un transformador electrónico de 150 voltios amperios. El cuerpo es de metal con orificios para enfriamiento natural. Se ha retirado uno de los laterales del cuerpo. En su lugar hay un trozo de testolita, en el que están pegados los soportes de la punta. El fondo del cuerpo está aislado con varias capas de cinta Kapton para evitar cortocircuitos accidentales entre las pistas de la placa y el cuerpo. El transformador está adicionalmente fijado con epoxi. Los soportes, con superglue y bicarbonato. Esta no es la mejor solución desde el punto de vista estético y de reparabilidad. Pero aquí, no hay nada que pueda romperse. Y no tengo intención de enviar el soldador a una exposición, así que no me esforcé mucho en el aspecto exterior. Las baterías están instaladas en el mango. El mango se tomó de un soldador antiguo del mismo tipo. Está hecho de plástico. ¿Cuál es la potencia de este soldador? Teniendo en cuenta el modo de trabajo a corto plazo, con el transformador adecuado, se pueden obtener hasta 200 vatios. En mi caso, la potencia máxima está limitada a 120 vatios. Mi transformador es pequeño y las condiciones de refrigeración no son las mejores. Esto es más que suficiente, pero si se utiliza una punta fina, por ejemplo, entonces una potencia de 20 a 40 W será bastante suficiente para un trabajo cómodo. Esta solución es más preferible, ya que aumenta el tiempo de funcionamiento autónomo. Creo que no es necesario responder a la pregunta sobre cuánto durarán las baterías. Eso lo decides tú. Cuanto más gruesa es la punta, más potencia se necesita para calentarla. Por lo tanto, las baterías se descargarán más rápido. Teniendo en cuenta que este soldador se enciende solo en el momento de la soldadura, la carga de la batería durará bastante tiempo. Al final, añadí un pequeño LED que se enciende solo cuando el soldador está en funcionamiento, ilumina la zona de soldadura, y al mismo tiempo actúa como indicador de funcionamiento. Estoy muy satisfecho con las características de soldadura de este soldador. Tengo un soldador a batería bastante potente, pero necesita alrededor de 20 a 30 segundos para calentarse. La punta. Y nuestro dispositivo se calienta mucho más rápido. Todo depende de la potencia establecida y del grosor de la punta. Se puede hacer que el soldador esté listo 3 a 4 segundos después de presionar el botón. Se pueden soldar incluso componentes masivos, incluidos los polígonos estañados. La potencia es suficiente. La punta también se enfría rápidamente, lo cual es importante. Sin embargo, si se trabaja durante mucho tiempo sin descanso, los soportes de latón se calientan. Creo que las características principales están claras. Tamaño relativamente compacto y peso ligero en comparación con los soldadores industriales de principio de calentamiento similar. Total autonomía, calentamiento rápido. Potencia bastante grande. Por supuesto, este soldador no es un competidor de las estaciones de soldadura, por ejemplo, con las mismas puntas, AKT-12. Está diseñado para trabajar con componentes que no son tan críticos a altas temperaturas. Solo me propuse una tarea, crear un soldador eléctrico autónomo que sea más potente y se caliente mucho más rápido que los soldadores industriales a batería. Es importante señalar que es necesario reforzar y estañar abundantemente todas las pistas de potencia en la placa. La potencia del soldador no es pequeña, así que, hacemos todo de manera profesional. La placa de circuito impreso, como siempre, la podéis descargar junto con el archivo completo del proyecto en el enlace de la descripción. Bueno, y con esto solo me queda despedirme. Como siempre, estuvo con vosotros Casian acá. Y hasta la próxima. Adiós.